Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez a otro ciclo de entidades sin fines de lucro, un ciclo que nos da placer llevar, coordinar y estas reuniones que nos llenan y nos enriquecen todo el tiempo de experiencias con personas que viven las entidades sin fines de lucro desde adentro. Hoy tenemos el agrado y el placer de compartir esta reunión con la doctora Elizabeth Aymar. Un placer, gracias Eli por venir. Elizabeth, la voy a presentar, es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es presidenta de la Asociación Civil de la Red de Asistencia Legal y Social, RALS, que está acreditada ante la Convención de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es diplomada en posgrado de especialización en organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Andrés y Di Tella. Tiene una columna en Radio del Plata y hoy Elizabeth vamos a charlar sobre el rol que cumplen las asociaciones civiles respecto a la discapacidad. Un tema importante, súper a veces difícil de abordar para quien no lo entiende, y la asociación civil es un puente, una herramienta que nosotros, los profesionales de ciencias económicas, acompañamos a las asociaciones civiles para que puedan lograr este objetivo que tiene que ver con el bien común. Entonces, te vamos a dar la bienvenida, las gracias, muchísimas gracias por venir. Por la invitación. No, por favor, Eli. Y queríamos empezar a charlar este tema de lo que es la asociación civil. Lo primero que te queríamos preguntar es, cuando decidiste formar esto, ¿por qué pensaste en una asociación civil y no en otra figura jurídica? Bueno, en principio porque la discapacidad es, sin entrar en definiciones, desde una definición un poco más coloquial, es un impacto a través de una condición que va a generar cambios en la vida de la persona, del niño o la niña, al fin de la vida. Hoy la discapacidad es el 15% de la población mundial, de modo que es la minoría más grande del mundo. Así que quizás todos en algún momento tengamos algún déficit y eso produce un impacto que en algún momento, hace muchos años, se estudiaba desde el impacto de la sociología, o sea, cómo impactaba en la sociedad, y después empezamos a ver que esto impactaba entre lo intrafamiliar y que, bueno, generaba un montón de situaciones que tenían que ver con necesidades de las personas con discapacidad respecto de las coberturas, respecto de cómo, una vez que tenían las coberturas de salud, que era lo que uno pensaba lo primero, qué pasaba si quería ir al colegio, qué pasaba si quería mantenerse en el empleo, qué sucedía con aquellas personas que no podían trabajar a raíz de un accidente, cómo pasaba con el adulto mayor que tenía discapacidad. Entonces, bueno, a partir de todas estas situaciones, de alguna manera, ¿por qué en marco asociativo? Claro. Porque quizás las personas sin recursos, dentro del marco asociativo, encuentran un lugar. De pertenencia también. La asociación te permite transversalizar con otros profesionales. Si decimos que la discapacidad impacta en un montón de aspectos de la vida, necesitas tener una trabajadora social que pueda interpretar de alguna manera qué sucede con personas que tienen recursos. Muchas veces pasa que personas tienen muchos recursos económicos, pero les falta el recurso emocional. Exactamente. Y entonces ahí estás que no hace nada, o sea, está inmóvil. Y muchas veces tienen toda la actitud desde lo emocional, pero le falta el recurso económico. Y ahí el trabajador social nos da una mirada de qué es lo que hay que hacer. Y también a veces nos dice hasta dónde hay que hacer. La psicóloga, el psicólogo interviene en todas, imagínate los momentos álgidos de la discapacidad, que son cuando se obtiene el certificado único de discapacidad, que es de alguna manera el sello, claro. O sea, la foto que te dice tiene la discapacidad, que si bien en la Argentina a partir de ese certificado nacen un montón de derechos, bueno, que tampoco la gente por ahí lo sabe. No lo sabe la gente. Total. Y es como que, bueno, a partir de ahí, después los distintos momentos, el ingreso al nivel educativo, en los casos de discapacidad traumática, que son accidentes, que hay muchísimos accidentes que impiden después continuar en el mercado laboral tal cual lo hacías antes. Entonces, bueno, distintos momentos que hacen que, bueno, que todo esto sea llevado muchas veces como un duelo.
y entonces ahí la psicología también, y bueno, y distintos profesionales y por supuesto personas con discapacidad. La asociación te permite esto, o sea, y te permite y te exige que si vas a hablar de discapacidad, tenemos que tener una persona con discapacidad para que sepamos un poco hacia dónde nos dirigimos. Claro. Porque si no estamos hablando de algo que por ahí leímos en los libros. Y no lo puedes practicar, Pero, claro, y bueno, y en general también, porque muchas veces tiene que ver con que la misión de las ONGs a veces surge a partir de algún hecho en la vida de uno de los integrantes de esa asociación. Esto no es, y con esto está bueno decirlo, no es necesario. O sea, no es necesario que alguien para constituir una asociación civil destinada a personas con discapacidad sea familiar, sea persona con discapacidad, porque te puede no gustar tener una asociación. Totalmente, porque aparte la asociación civil, por su definición, es la voluntad de personas a algo, con un bien común, sin fin de lucro, pero es la voluntad. Y esa voluntad puede llevar a que no es necesario, como decimos, que tengamos una persona con discapacidad para poder darte la satisfacción de poder servir, ayudar al bien común, a la sociedad o aportar de alguna manera, porque también es un poco eso la asociación civil. Claro, porque si nos quedamos en, de alguna manera, lo que sucede, y por ahí un poco se ve más en las fundaciones, ¿no? O sea, cuál era el objetivo que tenía el fundador y bueno, cuál era el objetivo de estas personas que construyeron la asociación civil. Y es como muy pobre, porque ¿qué pasa cuando estás? Y ha sucedido, hay ejemplos donde, vos decías, empezaba la asociación muy bien, y de golpe caía y decía, ¿pero qué pasa? Bueno, es que yo me di cuenta que yo esto lo había hecho por mi hijo o por mi hermano, y ahora ya está, y ahora me quedé sin... O sea, ahí faltaba este ánimo del bien común. El bien común y no el personal. Trascender lo que te pasó personalmente para poder con ello hacer algo por otros que quizás no tienen nada que ver con lo tuyo. Totalmente. No sé si puedo decir algo personal. Sí, obvio. Uno de mis hijos tiene discapacidad motora. Bueno, vos sabés que yo no trato de evitar todo lo que tenga que ver con la atención directa, por supuesto, de su tema en particular, obvio. y también de la temática en particular. O sea, trato de estar con otras discapacidades. ¿Por qué? Porque a veces soy muy subjetiva con el tema. Totalmente. Entonces, claro. Y esa manera es la manera de que, bueno, uno ahí decís, bueno, me gusta esto, sí, me gusta esto, más allá de ser familiar de persona con discapacidad. No, y aparte te dan como un amplio aspecto a poder estar en todas las discapacidades, que son un montón, y que también lo que pasa en la asociación civil, ¿no? Y esta figura jurídica, que por lo menos vemos, es que al tener una figura, una entidad, hace que la gente como que busque ese lugar que decíamos de pertenencia y tenga, porque uno tiene debilidades, se siente emocionalmente, como decimos, vos podés tener todos los recursos, pero si emocionalmente quizás estás débil o paralizado, no sabes para dónde arrancar. Entonces la asociación civil lo que hace es abarcar todos estos puntos donde vos decís, bueno, quédate tranquilo, es por acá, te podemos acompañar. O sea, es algo súper valioso para la persona que tiene esta necesidad y que haya una entidad jurídica, hablando en un contexto de profesionales de ciencias económicas también, validada por AFIP, por la Inspección General de Justicia, o sea, que tiene instrumentos como para poder solventarse. También te quería preguntar... Bueno, y ahí uno de los problemas, ese es el gran problema. El gran tema. Me preguntabas antes cómo iniciamos, bueno, hace 20 años, un poquito más casi. Y en ese momento era, claro, la cantidad de gente que venía, que consultaba, entonces nosotros decíamos, bueno, hacemos esto, que era, sacamos de la plata del bolsillo, y bueno, no te preocupes, ¿quién puede tomar este caso? ¿Quién puede resolver esto? En esa época era muy difícil ingresar a las escuelas, los chicos con discapacidad. Sí. Entonces, a ver si tenemos una psicóloga que pueda ir a escuela por escuela y hacer esto. Entonces, pero mira que lo vas a hacer gratis. No puedo, bueno, no importa, hacemos una vaquita. Y eso era, o sea, hay un momento en el cual decís, o aprendo, o esto no funciona, claro. ¿Qué sucede a veces? Para cerrar necesitas de
viste, decir, bueno, no puedo con esto. Entonces, antes de cerrar, uno que debería hacer, bueno, estudiar. Eso es lo que hicimos nosotros desde RALS. 2 de los integrantes de RALS en ese momento, ya superados por la situación y la demanda, sí. fuimos a estudiar. Ese es otro tema, porque la asociación civil, al cumplir un bien social, la demanda, cuando tiene respuesta, es muchísima. La demanda es altísima. Altísima, y ahí viene el tema de cómo generamos recursos en una asociación civil. Claro, entonces es por un lado la demanda alta y vos decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo que hicimos desde RAL fue decir, vamos a estudiar sobre esto. Ahí, bueno, 2 de los integrantes fuimos a estudiar en ese momento donde era el único lugar, hoy hay más, que era la Universidad de San Andrés, que hacía este posgrado de organizaciones sin fines de lucro que te cambia la vida. Y la perspectiva, claro. Porque además ahí te cambia en este sentido y ahí es donde aparece el contador, que hasta ese momento vos crees que es alguien que está para otros temas. Claro, o para las empresas grandes. Dinero. Claro. No precisamente lo ONG. Entonces, ¿por qué? Porque lo que te dicen es, bueno, si no hay alguien que les organice los ingresos, si vos pensás que en la cabeza de alguien que quiere, a partir de su situación personal o a partir de un gusto sobre algo, hacer algo por el bien común, la realidad es que no pensás en el dinero. Claro. La idea que tenés es que la asociación civil, por definición, no y sin fines de lucro, decís, entonces no tiene que tener dinero. Cuando empezamos a estudiar te das cuenta que es todo lo contrario. Totalmente. O sea, necesito el dinero para poder gestionar mi misión y mi visión. Totalmente. Bueno, y entonces ahí es donde aparece, para mí fue, o sea, como un antes y un después, la figura del contador. Por un lado estudiabas, decías, bueno, a ver, ¿qué es esto? Te enteraste de que la asociación no tiene que ser pobre. Cosa que, porque también hay un imaginario social. Un mito con la asociación civil. Un mito de que la asociación tiene que ser pobre. O que no puede tener plata, patrimonio, exacto, nada. Y quienes trabajan en ella tienen que ser más pobres aún. Y trabajar gratis. Y trabajar gratis. Entonces, eso con el tiempo se ha ido, en la Argentina se ha crecido mucho en todo lo que es asociaciones de la sociedad civil. Sí, y también lo que fue bueno es que, bueno, en el contexto que es CABA, que es la Inspección General de Justicia, determinó que no todas las asociaciones civiles son iguales y que hay diferentes grados de categorización. Entonces, una asociación civil puede tener diferentes categorías y ante cada categoría, según su patrimonio, según sus ingresos, va a tener distintos pedidos de información. Y eso hizo que, no sé, una asociación civil gigante, no sé, por decirte, los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles, no tengan las mismas obligaciones que una asociación civil con ingresos menos de una categoría alta de monotributo, y que se haga distinción inclusive en la documentación que presenta, que legaliza la manera de presentar un estatuto. O sea, es como que el mundo se da cuenta, o se empieza a dar cuenta a nivel mundial, pero a nivel jurisdiccional también empiezan a ver que la asociación civil tiene que tener un lugar y tiene que funcionar, y que no se le puede pedir lo mismo a una gran asociación civil con un gran patrimonio que a una que inicia. Eso fue para mí un golazo. ¿Entendés? Que entienden que tiene, como decís vos, que tiene que funcionar. Sí, que por otra parte, o sea, entender un poco, y eso también es difícil, que se necesita ordenar los recursos que ingresan, porque así como te decía que quien, sobre todo en las temáticas tan sensibles y como puede ser discapacidad, que decís, bueno, a ver, alguien me dona algo, alguien me va a dar un servicio, y la persona te dice, no importa, dejá, ya está, ¿no? Tenés todo desorganizado porque, o sea, no hay nadie que facture, porque todo es como que te lo damos de onda. Claro. Pero a su vez empieza a ser realmente, cuando se empieza a crecer, o sea, hay un momento en el cual las ONGs deben decir, bueno, o aprendo, o me quedo siendo una ONG que no voy a llegar nunca a nada y que después voy a desaparecer. No, seguramente. Primero, hay un momento en el cual sus fundadores de alguna manera tienen que tomar esta decisión, que es una decisión muy compleja. Creo que hay dos decisiones complejas en materia de asociaciones civiles. El momento en que decidís si seguís desde una formalidad, y eso implica llamar al contador. Claro. Y al contador que sepa. Y después el otro paso es cuando empezás a crecer el paso de pequeña, mediana a grande, ¿sí? O sea, porque cada vez vas a ir teniendo mayor responsabilidades, y bueno, y da miedo crecer, como en todos los casos, y
Y eso también son sí. retos interesantes. Claro, y también pasa, nosotros vemos mucho en la asociación civil, que por ahí se crea, porque vos podés hacerlo, bueno, ahora por otros instrumentos, pero generalmente van a una escribanía, se juntan, lo crean, tienen el estatuto y ahí quedan, y como que empiezan a trabajar con el estatuto, ¿no? Entonces, cuando van, no sé, a pedir un subsidio, le piden el quit, no sabía que tenía que tener quit, le piden presentaciones. Entonces, ahí es donde nosotros, quizás los profesionales en ciencias económicas, decimos, tenemos que dar mayor difusión a que si la asociación civil está acompañada de un profesional, como vos decís, que entienda, que se comprometa, que entienda el manejo de una civil, va a hacer que pueda acompañar al logro de esos objetivos, del objeto de su contrato social, porque si vos hoy tenés tu asociación civil y mañana te querés presentar ante un organismo y decir, mira, yo necesito un subsidio, un financiamiento o un préstamo, y no tenés quit, no tenés presentaciones, es como que es fundamental que los profesionales y las civiles vayan caminando juntos. Sí, como poder, o sea, de alguna manera entender que hay que prepararse para ese momento. Claro. Porque, claro, es muy difícil decirle a una ONG que es pequeña, prepárate para el momento en el cual recibas cooperación internacional. Claro. Pero la realidad es que hoy todo sucede muy rápido. Hoy muchas ONGs que antes era impensable pueden aplicar para cooperación internacional, para fondos de embajada, para todo lo que es responsabilidad social empresaria. Sí. Hace 20 años no se tenía en cuenta esto. Hoy no hay ninguna empresa mediana, por supuesto las grandes todas, que tengan algún objeto de donación respecto de, bueno, a quiénes van a querer ayudar en función de este equipo de responsabilidad social empresaria. Entonces, bueno, en el momento que salga y que sea, porque la agenda es muy grande, entonces por ahí no te toca, no siempre va a tocar discapacidad. De hecho, discapacidad ha sido, si querés, en el diseño pasado, o sea, el ítem más donde era muy, muy sencillo conseguir dinero, o sea, todos querían donar en temas de discapacidad. Hoy hay otros temas, porque claro. la agenda, en realidad la agenda de Naciones Unidas, que de alguna manera quienes van a estar, a los que marcando la agenda de derechos humanos, bueno, hoy por ejemplo el tema de género, hoy el tema es adultos mayores, entonces por eso se ve, hace unos años vos decías, están hablando de adultos mayores, ¿quién va a dar un peso por este proyecto? Y hoy, ¿por qué? Porque hoy es la agenda que hacemos con los adultos mayores. Totalmente. Entonces, uno tiene, para eso tenés que estar ahí y decir, bueno, pero cuando te aparezca el fondo ese que te puede dar para tu proyecto, tenés que estar preparado. Y para estar preparado se necesita tener un poco más que el estatuto, que ese, por ahí si me permitís, es un punto súper interesante, porque muchas veces, como no se tiene dinero al principio, se comete el error de hacer un estatuto y que me lo hace el amigo, ese abogado que tengo, que nunca le consultó al contador, y entonces los estatutos son tan cerrados que después impiden muchas veces presentarse a proyectos que, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, de provincias, de determinados fondos más pequeños, pero que en realidad cuando van a ver el estatuto dicen, pero no, muchas veces con el litigio pasa, muchas asociaciones en sus estatutos no contienen la posibilidad de hacer el litigio de incidencia colectiva. ¿Y eso qué sería? Un amparo, vamos a dar un ejemplo, una asociación se dedica a la temática la temática esta de discapacidad, pero en especial personas con síndrome de Down. Entonces, quiere hacer una demanda colectiva por la inclusión educativa de todas las personas con síndrome de Down. Si no está en su estatuto, no es posible hacer incidencia colectiva. Va a tener que buscar a otra asociación que quizás desde otro lugar pueda hacerlo y acompañarlo, que no es lo mismo. Esto ha ocurrido en muchas asociaciones donde tenían unas ideas fantásticas, pero que después cuando miraban en el estatuto decían, pero no pueden, o sea, lo primero que van a hacer, ¿ustedes están habilitados desde su estatuto para esto o para lo que fue el fondo de cheques en su momento? No todas estaban habilitadas a recibir respecto de este fondo. Y eso requiere una modificación de estatuto que genera costos y a lo inmediato quizás no está. Porque vos si necesitas el proyecto y no lo tiene, por más que los trámites llevan sus tiempos, sus análisis. Como decías antes, en general se cree, o sea, se quedan contentos la asociación con tener quit
Ya con tener quit es como que ya está. Claro, y estatuto. Estatuto, saco una cuenta bancaria, ahí es el primer escollo también, porque si no están bien hechas las cosas, pasa a ser el primer escollo. También hay una idea de las asociaciones de que, pero esto viene desde antaño, es que tienen que tener sí o sí cuenta en Banco Nación o Banco Provincia o Banco de la Ciudad. Claro. Cuando en realidad esto no es así. No, Ahora, no. esto surge desde que, bueno, antiguamente quienes generaban los apoyos a las asociaciones era el Estado, ¿no? Las empresas no lo hacían. Entonces te pedían, bueno, soy provincia de Buenos Aires, quiero que saques una cuenta en Banco Provincia. Porque yo te voy a ayudar. Porque yo te voy a ayudar. O soy ciudad de Buenos Aires, bueno, andá a Banco Ciudad. Sí. Así que bueno, son todos como mitos o creencias. Sí, y también se ayornaron también los bancos. O sea, es como dijiste vos antes, hubo tanta globalización y tanto que la gente tomó conciencia y agenda, que los bancos se ayornaron, porque antes vos llevabas a una asociación civil a un banco privado y no te abrían la cuenta. Sí, es verdad. Era como que no era rentable, y ahora es como que cambió, gracias a Dios, toda esta... Y quizás, como decir, los bancos estatales no tenían estos temas de... Pero nos ha pasado que los bancos ponían tantas trabas, que el patrimonio, que no tiene patrimonio, que cuánto vas a facturar, que no... Y es una asociación civil, hoy no te podemos dar más que lo que preveemos que vamos a hacer y a conseguir los fondos. Por eso en la fundación, cuando vos la iniciás, que tenés que decirle, bueno, ¿cómo estos 3 años voy a sostenerme? Pero en la asociación civil no tenés, o sea, son todas la voluntad, la manera de ver cómo vas a recaudar. Entonces los privados no querían. No veían una ganancia. O quizás veían a alguien que les iba a dejar un descubierto. Todo eso, gracias a Dios, cambió y creció, y hizo que, bueno, como vos decís, tengas los bancos, que eso te permita acceder a diferentes ofertas de créditos, que hoy pasa también, y es algo importante, y quizás que puedas llevar un proyecto y digas, bueno, me lo pueden financiar o no en algún momento, ¿no? Con esto del lugar importante que ocupan en la sociedad las asociaciones civiles, bueno, y en discapacidad es algo tremendo. Hemos hablado alguna vez que vos me decías, o vos decís, bueno, una persona de por sí quizás ya ni empieza a hacer un trámite porque entiende que lo van a rebotar, no sé, desde el cambio de una obra social en el monotributo, ¿no? Que lo hemos hablado, Sí. En el monotributo fue a tal obra social y no lo toman. Claro, porque una de las cuestiones importantes en discapacidad es la pérdida del empleo, porque perdiendo el empleo en la Argentina perdés la seguridad social. Claro. Entonces ese es un momento importante en el cual muchas veces desde las asociaciones tenemos estas consultas que en un punto vos decís, bueno, lo resuelve, o el fallecimiento también. A nosotros nos ha pasado últimamente que tenemos personas que, bueno, fallecieron con discapacidad, bueno, ¿y qué sucede ahí? Y vos decís, esto está bien, a ver, que lo vea el abogado laboralista porque es el tema del despido, pero el abogado laboralista no te va a decir qué sucede con todo lo que tenga que ver con ni con la jubilación, ni con la obra social que perdió. Entonces, bueno, de alguna manera por ahí a veces también la consulta al contador nos hace que, sí, bueno, a ver, ¿qué le conviene a esta persona? Porque esta persona quizás no trabaja, lo hacemos monotributista, o sea, trabajaba en una cosa informal, o sea, sí. ¿qué hacemos? Y cuando el monotributista va a la obra social y le dicen, no, acá no tomamos monotributistas, ¿no? Que estamos hablando antes, que vos me contabas, a veces me decías, no, te tiene que tomar, quizás no es tan así. Sí, hoy tiene, o sea, a ver, la obligación en la Argentina es que todos podemos tener una obra social y todos... a ver, nosotros no hemos puesto los montos que recibe, que ha fijado el Estado para los ingresos. Totalmente. Yo entiendo que si es poco, y bueno, es un tema que habla que no hablarlo excede, en el legislativo, claro. ¿no? Pero de momento sí es complicado, y a las personas con discapacidad se les complica más. Las asociaciones ayudan a esto. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad o el familiar va, le dicen que no y se va. Y se va. Se va porque además le está tocando como su fibra íntima, porque además tiene un montón de cosas para hacer. No olvidemos que con discapacidad, si es una traumática, es decir, por través de un accidente, eso seguramente perdió el empleo. Claro. O por lo menos le cambió la configuración familiar. Totalmente. Entonces, ante un no, y bueno, y se quedan con el no. Y las asociaciones ahí tienen un muy buen espacio para actuar, pero tienen un muy buen momento para poder hacer la consulta a quien corresponde.
sea, hoy es muy bueno entender que gran parte de las cosas que hacemos las asociaciones tienen que ver con el manejo de dinero, porque ya, por lo menos en Argentina, hemos vencido esta cuestión de pensar que la asociación civil que funciona bien es aquella asociación que es pobre. Por el contrario, o sea, tiene que tener dinero para poder hacer y cumplir con su misión. Totalmente. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? Porque, bueno, lo que te decía es muy común que, y esto me acuerdo que lo estudiamos en la facultad, o sea, como ustedes van a tener, decías, donantes que sean estos que les pasa lo mismo que ustedes. Y entonces, si te quiero dar la plata y no pasa nada, tomá, te doy todo esto. Claro, ¿querés hacer un proyecto? Tomá, pero te tengo que hacer una factura. No pasa nada. Claro, ¿no? Yo confío en vos. O sea, sí, y la persona se queda contenta con eso. Sí. Y después, bueno, ahí y viene el lío que decís, apareció esta plata. Claro, que el contador pasa con las asociaciones civiles que por ahí dicen, me donaron. Es muy común que pase esta cosa donde vos decís, vienen un contador y dicen, me donaron, no sé, X plata. No, pero la donación no es así. La donación tiene que estar bancarizada porque nosotros le tenemos que decir a la AFIP que, no sé, Juan Pérez donó a la asociación X tanta plata, le tenemos que avisar, tiene que ser por banco y él se la va a poder tomar como una deducción si vos estás exento en ganancias, si hay un procedimiento. Y la asociación dice, pero a mí no me importa, yo necesito la donación y no, entonces ahí viene la... tener en cuenta es la urgencia, ¿sí? Claro. Y que por ahí a veces el profesional de ciencias económicas esto puede, creo que, manejarlo con o sea, la asociación civil en general, no solo en la temática de discapacidad, vive en una urgencia permanente, además en la Argentina, donde la verdad que nosotros no tenemos una agenda fija de donación. Claro, vos sabés que en noviembre me entra esto. Acá no hay, y la verdad que Argentina tampoco es un lugar donde es el objetivo a donar, ¿sí? O sea, generalmente se trata de buscar lugares más estables, no lo es, pero bueno, aún así buscando se encuentra. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo generan recursos? Bueno, los recursos por eso se generan a través de donantes particulares, que son aquellos donantes que, bueno, que tienen generalmente alguna significación o con el tema o confían en los directivos, en el fin de esa asociación. Después, o sea, es bueno tener un mix, o sea, no poner todos... hubo un ejemplo en Argentina muy interesante, una fundación, una asociación que gana un proyecto muy importante, con una empresa muy importante, que en ese momento le dona para hacer un programa, un proyecto sobre hermanos. Entonces esa asociación, a partir de esto, se hace un montón de cosas. Además hace un libro, charlas. Sí. Un día se retira el donante, ¿por qué? Porque el donante cambió la agenda. Sí. Dijeron, no, ahora es mayores. Sí. Donamos otra cosa. Inmediatamente la asociación dejó de hacer este servicio, que era buenísimo. Claro. Entonces, siempre tener en cuenta que tengo que tener, o sea, no casarme con la cooperación internacional solamente o con la empresa solamente, sino tener varios lugares. Claro. O sea, y entonces tengo el donante privado, tengo también el Estado, si puedo, o sea, ingresar a algún proyecto, busco también la empresa. No lo voy a poder hacer todo en el mismo momento porque tiene que ver con el crecimiento que vaya teniendo la asociación, que en general se vive en una urgencia, sí. Sobre todo las asociaciones que prestan servicios. Que eso también es un tema a poner en el tapete porque no es lo mismo dar capacitaciones que hacer servicio y capacitaciones. No, y aparte que el servicio tiene la demanda, o sea, vos no podés decir una persona que tiene una urgencia con discapacidad, decir hasta que no mete una nueva donación, cortamos acá. Sí, en el mismo, por ejemplo, yo te digo, un día de nuestra asociación es en el mismo momento en el cual estamos trabajando un grupo para un proyecto de investigación sobre inclusión educativa universitaria en España. En ese mismo momento estamos viendo cómo hacer para llevar adelante un asesoramiento de una persona que no tiene recursos, pero que requiere que se lo asesore para obtener esa prestación. Claro. Entonces, todo eso sucede en un mismo, mismo escenario donde es difícil. Y bueno, es difícil para las asociaciones a veces decir que no. Yo creo que el asesoramiento... Doloroso. Es doloroso. Yo creo que el buen asesoramiento a veces hace que vos puedas empezar a decir,
más sí oportunamente, Sí. y más no con fundamento. No sé si Sí, clarísimo. se entiende, pero me quedaba con este ejemplo que vos decías antes. Había una asociación que había recibido juguetes, entonces que nosotros teníamos un vínculo con ellos, pues lo seguimos teniendo, y un montón de juguetes. Está bien, pero ¿y no le dijiste al contador? No me dijo nada el contador, pero a ver, estos son un montón de juguetes, esto tiene un valor, un creo, costo, ¿no? claro, un valor Bueno, que entra al balance de la... Claro, lo donaron, y no, bueno, pero no quieren, entonces le preguntaron al que los había donado. No, yo no hacía nada con esos juguetes. Los tenía en igual. un galpón, claro. Y ni siquiera, después nos contó que en realidad había cerrado una juguetería, con lo cual en realidad eso tenía un costo, un valor. Sí. Lo que pasa es que si vos te lo pones a pensar, o sea, desde el lado de la parte de asociación, uno intenta esto, recibir, y aparte que sabe que a lo que recibe le va a dar el uso que corresponde para quien lo amerite. Ahora, las leyes están, y las resoluciones están para cumplirse, y hay organismos que nos controlan. ¿Por qué? Porque como hay asociaciones que se arman con un fin totalmente del bien, también va a haber otras asociaciones que no tengan o que quieran ver una sociedad encubierta, ¿entendés? Que sea una sociedad comercial, quizás que se encubre en una civil para no pagar impuestos. Entonces, como todo pasa, tenemos organismos que nos controlan. Y esos organismos que nos controlan dicen, bueno, pero ¿quién te dona? Porque desde la civil uno dice, pero entre lo que me cuesta que me donen, me vas a venir a controlar quién me dona, porque obviamente dentro de estas voluntades que hacen un montón de esfuerzo, vas a decir, no le puedo decir que no esté. Y sin embargo el organismo dice, sí es tu responsabilidad, y el del contador también, saber quién es la persona que te está donando, porque esa plata también puede ser que venga de fondos que no son lícitos. El famoso lavado de dinero. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en conjunto, la asociación civil con el profesional en ciencias económicas, hace que todas estas cosas también haga que después no venga un mal mayor, porque si vos recibís hoy, no sé, por decirte, 5 millones de dólares en una caja de zapatos, no lo podés recibir de esa manera. Hoy tenemos que determinar de dónde viene el fondo. Y vos decís, pero yo con eso hago un montón de obras, ayudo a un montón de gente. Pero la licitud de los fondos es una ley. Entonces, todo tiene que tener un procedimiento, y por eso siempre nosotros, dentro de nuestras comisiones, que tratamos todo lo que es entidades sin fin de lucro, es origen de los fondos, eso sí es algo fundamental, y la asociación civil, la fundación y el contador, en este caso, tienen que caminar siempre parejos. Bueno, en ese punto por ahí quería decir algo que tiene que ver con esto de que en general la asociación civil, o sea, le pasa que se siente como, claro, como vos decís, controlada, decir, pero yo que estoy haciendo esto, que es bueno, haciendo un montón, claro. Entonces vos me estás controlando, o sea, con lo cual lo más probable es que hasta se pueda pelear con el contador, porque claro, sí, es el que venía a controlarle, o sea, todo lo que decirle hace, esta no lo puedes recibir, esto tenés que tener factura sí o sí, porque esto no puede ser. Tal cual, es el gran tema. Y pensá que además dentro de, o sea, la diferencia un poco entre lo que es la asociación sin fines de lucro y la empresa es que en la empresa tenés un único problema, que es o sea, el lucro. De alguna manera, si bien hay egos por ahí, o sea, pero ¿cuál es el objetivo principal? Ganar plata. Ganar dinero. En las asociaciones tenés que estar lidiando con ponerle en la cabeza de los socios que no pueden ser pobres, o sea, que tiene que tener dinero la asociación y no está mal. Y por otro lado, entender que cada uno de estos socios tiene un ego en particular, que es lo que de alguna manera lo llevó a esto. Claro. Entonces, muchas veces se ve en cuestiones de, como dirían, cuestiones de cartel. La asociación civil en cuanto a lo que es, digamos, la cocina, o si uno pudiera verlo como una película, muchas veces parecen estos programas de chismes de la tarde. Porque a mí no me pusiste entonces, en la jornada si no me pusiste ahí, pero me pusiste en la otra, y la foto, y no me etiquetaste, y esto, o sea, porque en realidad se juegan un montón. Quien trabaja en una asociación civil se le está jugando otras cuestiones que no tienen que ver con el dinero. Y parece, uno decía, pero ¿cómo? Una vez alguien me dijo, un economista, ¿hay algo más importante que el dinero? Sí, la sensación que tenés de hacer las cosas que no son por dinero. Totalmente. Y que entonces es imposible de explicar, porque vos decís, pero ¿te molesta? Vas gratis. Y te estás preocupando si te etiquetaron o no. Claro, sí, es verdad.
Y el contador que se dedique a trabajar que quiera acompañar a la asociación, de alguna manera tiene que saber esto y poder acompañar, estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que no está mal que un contador a veces diga, no, esto no es para mí. Como a veces lo decimos los abogados, o bueno, en distintas situaciones. Porque a veces también pasa esto. Y muchas veces por ahí dicen, no sé si, me da pena dejarlos. Y a veces lo mejor que puede pasar es que te dejen, bueno, como en la vida. Claro, como un marido. Porque es como que de esa manera decís, bueno, que venga alguien que realmente se quiera comprometer y meterse en esto, que es mucho más complejo. No, o que a veces el contador o el profesional dice, no, es una asociación civil, no me va a pagar nadie, voy a trabajar gratis. No, la asociación tiene contemplado el honorario al contador como a las personas que trabajan, o si contratan un empleado, mismo un empleado. Cuando Oscar trabaja en una asociación civil, por ahí no me paga. No, es un mito también de que no va a cobrar, de que va a cobrar. Pero como bien, esto que decís vos es fundamental. Un contador, un profesional que no esté comprometido, que no sepa del tema, le genera muchísimos problemas a la asociación civil. Porque se caen las exenciones, o por ejemplo nos ha pasado de profesionales que no sepan que las exenciones hay que pedirlas. Entonces directamente empiezan a tener una deuda con ingresos brutos tremenda porque no se hizo el trámite correspondiente, no se presentaron los balances a la AFIP, entonces la AFIP un día te vas a sacar el quit y dice, no tenemos quit. Ah, no, pero yo sí, yo los realicé los balances. Sí, pero no los presentaste a AFIP. Ah, no, pero yo lo hice. Entonces, el desconocimiento quizás, o esto de estar con un montón de cosas, es decir, agarro un trabajo más, hace que la asociación civil tenga muchos, pero muchos problemas a la hora de trabajar. Porque es como todo, cuando vos tenés la asociación y te dedicás, ponés la cabeza en lo que es discapacidad, en lo que es el problema del socio, de tu asociado. No estás pensando si vas a poder facturar o no, porque entendés que lo maneja otra persona. Entonces, esto que vos decís, el que viene, que esté comprometido. Y si no, que tenga la humildad de decir, no sé si estoy para esto, y que venga otra persona. Sí, porque además también en las asociaciones, a diferencia de las empresas, al contador no es una figura a la cual se lo controle realmente. Claro. ¿Por qué? Porque toda esta gente está sobrepasada en otras cuestiones, que quizás en las empresas lucrativas hay una exigencia mayor. Administrativo que quizás puede controlar alguna cosa. Hasta en un consorcio hay más control, si querés, de lo que hace el administrador con la plata de los consorcistas. En la asociación en general y el administrativo y hace de todo. Sí, todo en uno. Cuando le decís controlar lo que no tiene idea, o sea, lo que vos decís, exenciones, estatutos, son todas cuestiones que se desconocen autoridades, totalmente. Entonces, pero sí, por supuesto, porque también hay alguien que tiene que llevar los libros, el tema de las actas, esto de... el tema de las actas es un tema tremendo. El acta queda en el olvido y por ahí decís, hacen un montón de cosas y claro, a fin de año... Cuando decís, escribime todo esto, ya me olvidé. Claro. Nosotros siempre, cada vez que hablamos de actas en las comisiones o algo, decimos, el acta es la vida de la asociación civil. Porque la asociación civil tiene que trascender a las personas. O sea, mañana, no sé, lo continúa otra persona en la asociación civil, porque es como que no tiene dueño. ¿Entendés? Entonces, o sea, uno tiene toda la voluntad, mañana lo continúa otra persona, otra generación, si lo querés llamar. Y el libro tiene que venir alguien y es como leer el cuento. Decir, bueno, esto empezó así, se hizo esto, se hizo lo otro. Alguien tiene que leer la historia. Y ese es el libro de actas, que nosotros decimos, siempre tiene que haber, alguien tiene que saber qué pasó. No puede quedar en la palabra, más allá de que es una exigencia las actas, no puede quedar en la palabra de alguien que algún día quizás generacionalmente no esté más. Eso es muy interesante, o que está sucediendo hoy en el nivel asociativo, digamos, de la Argentina. O sea, las que son grandes asociaciones, estos problemas ya no los tienen, o sea, van a subsistir, sí. cambian de lugar, cambian de toda la comisión directiva y continúan. En las asociaciones medianas tienen estos problemas de no saber qué sucede cuando, de no estar de todo organizados como para qué va a pasar cuando ese fundador... que quizás fue uno de los primeros que inicia, ya no esté.
No Claro. esté porque no esté o no esté porque no quiere estar. Tal cual. Porque todavía, y muchas veces es como que de alguna manera se los ata a esta situación de asociación, a lo que eran los movimientos. O sea, muchas veces en los movimientos uno le dice, está todo bien el movimiento, pero bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Argentina de movimientos que uno ha visto, ¿qué pasó con esto? Y porque, bueno, nunca se formalizó en una asociación. Entonces queda como un movimiento atrás del Claro. líder. Cuando el líder se fue, Desaparece. en este caso es quien tenía la misión y la visión, desaparece, los demás no saben qué hacer. Sí. Y muchas veces es culpa de, por supuesto que quien crea una asociación tiene una gran Responsabilidad social. responsabilidad social en eso, pero muchas veces no lo puede ver porque está incluido en su propia situación. Y que quizás no es lo único que hace. Además. Porque vos tenés la asociación civil donde tratás todo este tema de discapacidad, pero a su vez tenés, sos tu carrera de abogada, el programa en la radio, sos docente, o sea, también tenés que generar recursos para vos, para vivir como cualquier persona, y además la asociación. Entonces es todo un conjunto donde el que dirige tiene que comprometerse a la formación de generaciones para que la puedan continuar, porque la misión es como dijimos antes, que sobre la asociación, siempre decimos, está por encima de las personas. Bueno, y lo interesante en esto, y eso se ve mucho cuando pasás de la asociación pequeña a la mediana, que para mí es interesantísimo cuando la asociación se crea, siempre se refiere a, sí, vamos a tal que está, ponele Eli, o que está tal. Lo interesante es cuando un día llaman y dicen, yo vengo a RALS. Claro. La gente no viene, o sea, no sabe quién está atrás. ¿Quién soy yo? Claro. La gente viene a RALS y le encanta RALS y a veces se enoja con RALS, pero no sé, es buenísimo porque no sé, o sea, y no por decir, uy, no, ya no estamos como personas, sino porque realmente ahí cuando vos decís, yo vengo a RALS o vengo a tal asociación, estoy viniendo a un modelo de institución. Claro, ahí entendés que la persona entendió. Entendió que es un modelo y entonces ahí pasa que tu obligación entonces es la de generar que ese modelo crezca y que te sobrepase. Para eso es donde yo creo que sí hoy es importantísimo, o sea, tener al profesional de ciencias económicas porque si no uno, o sea, hoy sin recursos nada se puede hacer. No, sí, tal cual. Y sin orden. Sobre todo porque hemos salido del asistencialismo. En esta cuestión de pensar que las primeras asociaciones en la Argentina se creaban a través de movimientos de asistencialismo. Sí. Las damas de beneficencia en la Argentina son las que preceden a lo que hoy conocemos como asociación civil. Entonces, en estas mujeres que no les interesaba más que, bueno, que tener ahí un dinerito, que muchas veces lo ponían de su propio peculio. Bueno, hoy eso, por suerte, tenemos la asociación. Entonces, de alguna manera, el trascender tiene que ver con saber que ya no es una asociación pobre, ya no es una asociación que va a tener un poquito de donantes y ya está. Y eso o que va a esperar, claro, esa limosna, entre comillas, para poder hacer algo. No, hoy lo va a buscar. Lo va a buscar y el fin, que gracias a Dios, que como dijiste, están muchos en agenda, el fin hoy hace que alguien crea en este proyecto. Y nosotros como profesionales tenemos que, cuando ustedes como asociación civil van a buscar el proyecto, nosotros como profesionales tenemos que dar esa asistencia, es decir, cuando vayas a buscar ese proyecto no vas a tener ningún problema, o sea, a lo que es la normativa y la legalidad. Vos vas a tener que defender, ocupate de lo tuyo, que esto está todo bien, y eso es lo que por ahí nosotros, esa sinergia que tiene que tener el profesional con la asociación civil. Sí, un punto de entender también el profesional de ciencias económicas que de alguna manera al principio es cuando se establecen las relaciones, es como si alguien que fuera a controlar. O sea, la asociación lo entiende al principio como alguien que me viene a controlar. Claro. Y encima con todo lo que hago. Con todo lo que hago y encima que está todo, que es un desastre porque hice todo más o menos. Y sola. Sí, o con 2, 3 personas que me ayudan, que hacemos todo. Y lo interesante es cuando la misma asociación empieza a decir, bueno, no hagas nada sin preguntarle, o sea, al contador. Y de alguna manera el contador que trabaje con asociaciones tiene que saber que esto le va a pasar, quizás con mucha más frecuencia que cuando es la asociación lucrativa, porque, o sea, preguntan todo el tiempo. Sí, pero te digo que en realidad el contador
lo que busca, lo que yo creo que le resulta mucho mejor. ¿Por qué? Porque como nosotros decimos siempre, esto que me decís, no, quédate tranquila que vino un señor con una caja de zapatos y me trajo 14 millones de dólares y ahora vamos a poder hacer el curso. Y el contador se enmaya en síncope, ¿entendés? Entonces cuando decís, che, mira, me dan una donación, bueno, mira, no, pero no me quiere depositar. Bueno, vamos a reunirnos, vamos a hablar, le vamos a explicar por qué necesitamos que sea con las formas que la ley dice, porque si no después vos tampoco lo vas a poder usar, y porque después también pasa que hay otra figura que es el banco que va a decir, bueno, no sé, vos decís, bueno, no importa, Juan Pedro, doname 700 millones de dólares, y después el banco va a decir, ¿me traes el contrato de a ver de dónde surge esta plata? Y vos... Ahí, si no tuviste un buen asesoramiento de parte del profesional que te acompañe, vas a decir, bueno, el banco te va a decir, usted está la plata, pero no la puede sacar, porque nosotros no sabemos si esta plata es lícita, de dónde viene, y ahí viene el trabajo en conjunto, donde decís, bueno, yo tengo estos fines, tengo esto, y me voy a sentar con el contador, o lo voy a llamar, o como ahora es una videollamada, un Zoom, o lo que sea, para decir, ¿es viable que pueda ir por acá? Y el contador va a decir, no, mira, no, pero vamos a hablar con esta persona, busquemos la manera de que lo pueda depositar, de que podamos hacer un convenio donde se demuestre una donación. Cosas que en el momento yo entiendo, la necesidad, y como vos dijiste bien, la urgencia, hace que uno, si no tiene un profesional al lado, lo va a hacer, va a recibir. Y además porque muchas veces está que las donaciones devienen de la confianza. Total. Entonces también se encuentran un poco con, y si le pido una factura, no sé, ¿qué va a pensar? Encima si, que me da, le pongo requisitos, no lo claro. necesito. Y a su vez también a veces ser, entre comillas, de malo. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna asociación siempre viene alguno que esto es común en todas, que diga, ay, no sabía que tenías una asociación. A mí me dijeron que si yo dono una asociación, viste, pago menos impuestos, ¿puedo donar a tu asociación? Claro. ¿Me podés hacer una factura? Sí. Y nada, o sea, como decir, quizás el contador es el que le puede decir, no, mira, no se puede. No se puede, esto se puede, o claro. se puede, pero de otra manera, porque pasa esto, o sea, como que todo el tiempo, bueno, por un lado está este fantasma de que todas las ONG de alguna manera tienen alguna cosa oscura, y por Claro. otro lado, claro, porque ¿por qué lo hace? Por algo lo hace. Por O sea, algo lo hace. Todavía está, cada vez menos, pero todavía Sí, está. es cada vez menos, Cada pero vez la menos, realidad pero- es que es la vida, hay malos y hay buenos. Sí, Entonces, quizás lo que nos ayudó a quienes dirigimos asociaciones es el concepto de la resiliencia. O sea, ¿por qué? Porque, viste, el resiliente hoy se dice que es aquella persona que ante una situación muy compleja ha podido sobrellevar esto y al contrario, hacer algo y por otros. Bueno, este concepto ha sido el que nos ha salvado y de alguna manera cuando yo tenía muchas veces estas preguntas que me decían, ¿y por qué lo haces? claro. Y bueno, era como decía, porque no me lo podía ni contestar yo, era porque me sale que en lo personal, por ejemplo, cuando o sea, de alguna manera empezamos a decir, che, que esto se sepa, mi misión de alguna manera es decir, bueno, yo quiero que no haya ningún lugar donde no se conozca de discapacidad. Claro, sí. O sea, Ese era entonces, tu deseo. eso era, ¿Cómo lo decía, puedo...? ningún lugar, entonces, y en ese ningún lugar era ningún lugar. O sea, era como, o sea, a todos los lugares que vos vayas tenés que llevar suena mesiánico, porque decís, a ver, no este mensaje, sino esta capacitación. Y claro, cuando vos decís eso, pero después le tenés que dar forma. O sea, eso y saber que vos podrás ir a hacer esto, pero que cuando una persona va a trabajar más de las 18 horas, llama al contador para ver qué hacemos con el seguro, porque si a la persona se le pasa algo, te aseguro que va a peligrar esa misión que estaba buenísima. Los medios, exactamente. Pero, porque muchas veces pasa esto, de que bueno, vamos a hacer una capacitación en tal lugar, y bueno, y yo voy. Bueno, ¿qué hacemos? Pará, o sea, vos vas, ¿cómo vas? ¿En qué condiciones? O sea, ¿cómo te vamos a pagar los viáticos? ¿Quién lo va? O sea, todas estas cuestiones que Total. mientras no pasa nada, está todo bien. Pero esto es algo que tener mucho en cuenta porque la asociación en general tiene mucha contratación de personal externo para determinados proyectos. Porque la verdad que por ahí a veces no es tan estable como para tener a alguien de comunicación todo el año. tiempo. Exacto. Entonces, bueno, ver qué sucede con esto. Y ahí también el contador de alguna manera, o sea, fundamental. Es fundamental que pueda saber que es como muy inestable, y que la asociación está llena de oportunidades y que muchas veces, que nosotros como directores de asociaciones no podemos desecharlas.
Creo que es el contador el que nos puede bajar a la tierra y decir, no la deseches, pero démosle una forma. Totalmente. Y que esa forma sea legal. Exactamente. Y esto es el trabajo en conjunto del contador, que me queda esta frase que vos dijiste, es el que tenga este compromiso con la asociación civil y que sacar ese mito que el contador no cobra honorarios en una asociación civil. Distinto es que lo quiera hacer Adonal, o sea, la Adonal es, pero digo, a veces pasa esto, no, yo no voy a agarrar una asociación civil porque no, los recursos que forma la asociación civil es una entidad jurídica que entiende que tiene recursos, después los buscará la donación o buscará la manera de afrontarlos, pero el contador que lleva la asociación civil, yo te aseguro, nosotros en la comisión, nosotros tenemos una comisión los segundos martes de cada mes de asociaciones civiles y fundaciones, y los contadores que la conforman, aparte de su trabajo y sus o sea, no hablo del honorario, tienen un compromiso por el club de barrio, por la asociación civil, o sea, todos los miembros de la comisión, yo la coordino hace varios años, el nivel de compromiso que tienen con sus clientes, ¿no? Porque para el contador, más allá es su cliente, el nivel de compromiso que tienen con ese objeto. Inclusive hoy me pasó, hoy estuve en IGJ y venía unas consultas y yo le decía, el contador tiene que ser parte, junto cuando uno va a abrir una asociación civil, cuando uno tiene la intención de formar, ¿no? Abrir una asociación civil, el contador tiene que ser parte de ese objeto, porque es como que el objeto, como dijiste vos antes, si es un objeto modelo, vas a decir, bueno, puede hacer esto y se termina ahí. Y si hay un contador que después inclusive nos pasa el otro paso, vos haces un estatuto que decís, bueno, quiero hacer todo rápido, llamo a un amigo que me lo haga, bueno, acá encontré un modelo en internet, lo que quieras. Después vas a la AFIP y la AFIP te dice, pero esto no está escrito bien, o no hay un lucro acá, un bien común que yo pueda darle a usted una exención. Acá falta que me diga qué hace, cómo lo hace, qué recursos va a tener. Entonces, ese trabajo en conjunto es con el profesional de ciencias económicas. Y el que se compromete con una asociación civil, yo te aseguro, lo veo con los integrantes de la comisión, genera un vínculo distinto. ¿Entendés? Y es verdad lo que vos decís. Una asociación civil tiene muchísimas más consultas que una sociedad comercial porque tiene otros recursos, que tiene administración. Pero sin embargo el contador le pide a la asociación civil que le haga las consultas. Esto que decíamos recién. El contador le dice, vos consultame, preguntame antes, ¿viste? Porque las consecuencias en una civil puede ser hasta perder una exención. Entonces, ese vínculo creo que es fundamental en este tipo de entidades. Lo interesante sería poder hacer entender que en el inicio de una asociación civil tiene que estar el profesional de ciencias económicas. Sí, para mí, desde el inicio. O sea que antes se tenía en cuenta que quien tenía que estar era el abogado que nos iba a hacer el estatuto y con eso ya estaba. Y el contador, bueno, era el inicio y ya está. Como que, o sea, es parte del éxito de una asociación. Sí, y sí. del fracaso también. Porque muchas veces cuando... Sí. Claro, porque pasa que en las pequeñas asociaciones cuando, como vos dijiste, van a FIP y les empieza a decir todo esto, te aseguro que cierran, y yo he visto que cierran porque dicen, no, nosotros no podemos. Porque aparte ahí pasa que, claro, el contador que lo va a arreglar, obviamente tiene que cobrar honorarios y si nosotros no podemos pagar. Y hay que ir a ver un escribano que modifique el estatuto. Y entonces cerramos. Bueno, eso... O dejamos para más adelante. Eso creo que se puede... Y en ese más adelante perdiste recursos, porque no te va a donar nadie, porque... no vas a recibir recursos. No, y en el perdiste recursos, y después cuando vos querás retomar, vas a los organismos y decir, bueno, me quiero poner regla, sí, pero usted debe 5 balances. No, pero yo no trabajé en ese tiempo. Sí, pero usted no está escrito. Y a su vez, si vos no trabajás, al donante, si es serio, le va a hacer ruido. Claro. No continuidad. Exactamente. Entonces es como que de alguna manera, o sea, estar desde el inicio, o sea, no tener miedo, quizás el mensaje es esto, no tener miedo bueno, por un lado, a trabajar con asociaciones, que yo creo que tiene que ver con, es muy bueno el entender el por qué alguien decide hacer algo de su propio, o sea, donar parte de su tiempo y hacer algo sin saber por qué. Claro. O sea, y está bueno hasta quedarse con esto. Yo, si me preguntas, no sé por qué. O sea, y creo que no pero te debe llenar, te debe... Claro, o sea, el por qué es esto, todas estas cuestiones de lo que uno ve que va haciendo.
Pero cuando ¿Y qué va te pones a ver, logrando? claro, el por qué, lo minucioso, hagamos y dejemos eso. Y por ahí el contador también puede estar, bueno, si puede entender esto de que, bueno, está bueno saber que la respuesta sea que hay personas que dejamos parte de nuestro tiempo en pos del bien común. Totalmente. Y vos, Elis, sos el ejemplo de que si no hubieras hecho esta asociación civil, no hubieras podido llegar como vos sola a lo que vos querías lograr, que es esto de acompañar. O sea, la asociación civil es el medio entre lo que... En realidad, o sea, nosotros somos, particularmente yo soy contemporánea a un movimiento que bueno, que fue justo ahí. O sea, pensá que cuando nosotros empezamos a trabajar en discapacidad no existía ni la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estábamos en un modelo rehabilitador, no, un montón de leyes que hoy ahí no estaban, no estaba la inclusión educativa. La asociación intervino, por ejemplo, en el primer caso de inclusión educativa a escuela de educación primaria, y bueno, hizo todo, o sea, fue contemporánea a un movimiento de avances. Sí. Entonces, esto es lo que, y de alguna manera, al transversalizar, nosotros no nos dedicamos solo a una discapacidad, sino que lo que hacemos es asesoramiento y capacitación sobre la situación de discapacidad, el impacto. No me importa que haya sido, que seas sordo, que seas ciego, que tengas parálisis o autismo, sino cómo te impacta esa condición. Claro. Y entonces para eso necesitas capacitarte para poder ejercer los derechos. Los derechos, cuando hay mucha ley, pero no lo podemos ejercer y no sabemos cómo, son derechos en abstracto. Claro. Y a partir de eso generar una vida. Hoy se habla de la vida independiente. Bueno, las asociaciones somos el nexo para poder ayudar a la persona y a la familia a poder, no se nace independiente, ni en las personas sin discapacidad. No. O sea, entonces es todo un trabajo que en discapacidad por lo menos es desde el momento que se instala la discapacidad y hoy hasta los últimos días, porque hoy hablamos de la planificación sucesoria. Claro. De qué va a pasar cuando no estén, quién va a cuidar. Y eso es súper interesante y ahí también el contador puede también hacer su aporte, ¿sí? Cuando decimos, viste, siempre se mandaba al escribano. Mandamos al escribano que él te hace, bueno, te hace el fideicomiso. Bueno, hagamos una consulta con el contador y también esto puede, y que el contador hable con el escribano. Sí, Bueno, sí, que se empiece a es una entender. invitación a la multidisciplina. Exactamente. O sea, esto bueno, que no es fácil, nos gusta, o sea, hemos aprendido a trabajar solos, desde la facultad no nos Sí, enseña sí, mucho. el trabajo Pero bueno. en equipo, y como decís, a veces los egos, pero este trabajo interdisciplinario hace que el único beneficio sea la asociación civil, que va a tener, o sea, en este caso la asociación civil, si podemos entender eso, es el que va a tener la mejor asesoramiento para lograr sus fines. Sí, además la asociación y es las personas a quienes está dirigida y pensar que hoy quizás un día somos esas personas. Eso pasa, lo ves todo el tiempo. O sea, decís, uy, ¿cómo caíste acá? Totalmente. Y porque, bueno, y más con esto que te decía, hoy todos parece que vamos a vivir muchos años, con lo cual probablemente todos tengamos un déficit y entonces, bueno, particularmente en este tema vamos a incidir mucho y ojalá que sean muy buenas asociaciones. Perfecto. Y para terminar, Eli, ¿vos qué pensás que la asociación civil hoy necesita, tanto de la parte de organismos o financiamiento? ¿Dónde está el tema de la asociación civil? ¿Qué obstáculos hoy querrías que se sepan como para ver cómo se pueden solucionar? Bueno, hoy, o sea, uno de los problemas hoy es el financiamiento. Que crean en el proyecto, quien sea. Sí, más que crean en el proyecto, que o sea, los objetos de financiación no están en Argentina hoy a nivel internacional. Claro. Por ejemplo, están en Uruguay, pero no en Argentina. Es muy difícil conseguir fondos de cooperación y fondos de embajadas, y, o sea, es muy difícil por una cuestión de estabilidad, ¿sí? Y por otro lado, es muy difícil hoy, esto que hablábamos de lo bueno que cómo se fue creciendo a través de, en una época había un solo posgrado, que era este de San Andrés, hoy se necesita para dirigir una asociación civil y para trabajar una alta capacitación. ¿Sí? O sea, hoy ya se sabe que, por ejemplo, para tener un voluntario no es mi primo que tiene tiempo y puede venir. Hoy necesito saber cómo manejar un voluntario y eso por ahí me lleva un año de estudio. Entonces, hay mucha capacitación, si bien hay mucha capacitación gratuita, tengo que tener el tiempo.
Entonces, hoy realmente las asociaciones se encuentran en una situación en la cual las que van a permanecer son aquellas que hoy se las puede medir como medianas hacia grandes, ¿sí? Las pequeñas hoy tienen un problemón que es o sea, cada vez tienen menos recursos, necesitas más capacitación, necesitas todos los papeles en regla, pero eso están pasa un montón. llegando de atrás, o sea, porque no pueden tener el tiempo para poder hacer la capacitación. Cuando consiguen la donación, el financiamiento, se dan vuelta y no tienen balances, claro. O sea, hoy para armar un proyecto necesitas a alguien que sepa metodología de la investigación, eso es un profesional que se va a pagar. Entonces, realmente las pequeñas están complicadas. Creo que, bueno, quizás siempre, necesitar cuando uno se complica, ¿qué hay que hacer? Y bueno, tratemos de abarcar, eso es algo muy interesante en las asociaciones, y en el estatuto es donde se dan las cartas del juego. Tratar de no querer hacer todo, o sea, abarcar lo menos posible. O sea, si por ahí tu misión era muy grande, bueno, achicamos, porque por ahí achicando sí podés hacer. Claro. O sea, en esta asociación y no frustrarse en el medio. Claro, porque es muy fácil también, muy fácil, digo, tener tanta parte emocional y tanta ganas de tanto, y cuando empezás con esas ganas de tanto en la civil, después no tenés los recursos, hace que uno se frustre. ¿Qué realmente puedo hacer en ahora para no cerrar la institución? Y muchas veces es en esto que te comentaba, asociación de juego que hay, bueno, ellos tenían un montón de ideas y de golpe se cerraron hasta que hoy hacen esto. Que uno dice, ¿es poco? No, no es poco, porque además no los hacen otros. Claro. Entonces, y eso es lo interesante, y después se va a consolidar esto y crecer. O sea, el crecimiento en Argentina, bueno, eso es en todos, es muy lento. Pero bueno, se necesita una dosis, creo que de locura, igual para como todo, para arrancar y decir, esto es lo que quiero. No, porque también convengamos que los que tienen, es como hablábamos recién, vos tenés tu carrera, o sea, el que forma parte de una asociación civil tiene un deseo enorme de servir al otro, de dar un valor agregado al país, a la sociedad, a su núcleo, a esa necesidad que ve que falta. Hay mucho de eso. Entonces, en esa necesidad, bueno, nosotros como profesionales tenemos que acompañar entendiendo esa responsabilidad que tenemos también, que hay una necesidad. A veces de ayudar a decir, esto no, déjalo para el año que viene. Claro. O sea, por ahí no sé si es algo que se hace mucho, pero las asociaciones en general tienen esta cuestión de ir viendo qué van haciendo. En vez de hacer una agenda, bueno, no sé, promediando noviembre, diciembre, ¿qué vas a hacer el año que viene? Y bueno, quizás el contador está bueno, que un poco decir, a ver, ¿me contás qué vas a hacer? Claro, ¿y cómo lo vas a financiar? Manera, yo sé lo que van a hacer y entonces no viene, porque si no pasa esto, conseguimos un proyecto de tanto y lo vamos a hacer, ¿y cuándo lo tenés que presentar? Mañana. Entonces, de alguna manera, en discapacidad se habla mucho de la anticipación, que se trabaja la anticipación con las personas y las familias, para que, bueno, que toda esta vida que es tan compleja no les llegue, o sea, puedan anticipar, ¿no? Esto que decimos, vamos viendo, bueno, es lo opuesto anticipemos todo, tratemos de, bueno, creo que en el trabajo desde los profesionales de ciencias económicas con las asociaciones está bueno exigir un poco esto de, bueno, a ver, anticipame qué vas a hacer, quiero ver un poco qué, así también te puedo decir qué no podés hacer. Exactamente. Ese es el mensaje. Sin miedo. Sin miedo. No, y aparte el profesional que tiene que entender que parte de acompañar es que todo salga bien. Y en el todo salga bien esto es imposible porque no hay reglamentación. Pero espera, busquémosle la vuelta para que el fin se pueda hacer. Eso parte de este diálogo y de este compromiso de decir, bueno, tengamos todo en orden. Nosotros como profesionales entendemos que los que estamos sabiendo lo que es una entidad sin fin de lucro, sabemos que es la que más necesita la atención en función de nuestra y en función de que tenga todo el día, porque las oportunidades en la asociación civil se presentan y no es como quizás una comercial con una sociedad comercial que tiene un buen ingreso que se lo pelean los bancos. A la asociación civil no se la pelean los bancos. Entonces cuando hay una oportunidad es donde nosotros desde nuestro labor tenemos que decir, está todo al día, anda tranquila, presentá toda esta documentación como te la doy, la presentás porque no vas a tener problema, charlar no son los balances, en las asambleas, hablar, decir, bueno, necesitamos que generen más recursos,
porque estos gastos no pueden seguir aportando ustedes. O sea, tiene que haber todo como un lazo sincero y bueno que sea para el bien, para el fin que tiene la asociación civil. Y esto es parte de los dos, de nosotros como profesionales y ustedes como fundadores, y el conjunto tiene que salir. O sea, si uno entiende estas premisas de las responsabilidades de los dos lados, el resultado siempre va a ser bueno. Así que bueno, Eli, la verdad que fue un placer esta charla, me reconforta. La discapacidad en las asociaciones civiles creo que es un tema que, como vos dijiste, cada vez está más, a pesar de que estos temas están muy en agenda, que hoy es para todos, como dijiste también, ni nosotros sabemos qué nos depara la vida más adelante, entonces como objeto y como fin que tienen es un orgullo, y que puedan representarlo a través de una asociación civil que tanto bien le hace a la sociedad y ayudan a tanta gente, la verdad que nos da placer formar parte. Así que... Bueno, nosotros, o sea, yo, de alguna manera en la representación de la sociedad civil también, la verdad que es impensado y es una emoción que, o sea, los profesionales de ciencias económicas puedan conocer de esto, que durante mucho tiempo fue como relegado a prefiero lo comercial, claro. Y bueno, que realmente que pueda ser parte del compromiso. Sí, hay te digo, no sabes la gente. Muchas que yo lo vivo hace años en la comisión. Todos los profesionales que vienen son comprometidos con los temas, desde el mínimo hasta el máximo, y desde la parte, bueno, en el caso tuyo discapacidad, en el caso de los clubes de barrio, el lugar que le dan al chico que no está en la calle, o sea, y el profesional que viene es, tengo que tener todo al día porque esta asociación el día de mañana necesita recursos, y la verdad que entendés que el profesional que está con una asociación sin fin de lucro tiene un grado de compromiso, no distinto en profesionalismo, sino que pone ese corazoncito como que lo entrega de alguna manera, va con el objeto. Así que bueno, gracias, bienvenida cuando quieras, y bueno, lo que necesites de este consejo, aquí estaremos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, fue un placer esta charla, los invitamos, como he nombrado varias veces, a la Comisión de Asociaciones Civiles los segundos martes de cada mes, se anotan por la página del Consejo. Gracias a todos por este espacio y bueno, nos vemos en el próximo ciclo. Chao.